Respecto en la clase 1 estamos para ver la segunda parte. En la primera habíamos visto cómo producto de funciones se puede convertir en una suma. Teníamos como ejemplo, ¿no? Ya no vamos a hacer de nuevo, obviamente, el producto de senos de ángulos diferentes nos resultaría, ¿no? El- la resta del coseno de la resta de los ángulos menos el coseno de la suma de los ángulos. Por ejemplo, un medio, ¿no? Y vimos cómo se podría llegar a esa demostración y para qué nos podría servir. Esto obviamente no es la única situación en la que nos va a servir las que hemos hecho en las tareas. Hay múltiples usos, pero ya veremos en algunas otras aplicaciones. Este no está complicado. Déjenme un minuto. A ver, chicos. Bueno, yo ya les recorto la clase específico a lo que estamos tratando. Les decía que estamos viendo cómo un producto de funciones se convierte en una suma o resta. En este caso, en una resta, en el ejemplo que les doy. Y ya se han hecho estas demostraciones, ¿no? Entonces, lo que nos tocaría ahora es ver cómo senos y cosenos podrían, por ejemplo, sumarse o restarse y tener una identidad para ello. Por ejemplo, el seno de A más el seno de B. ¿Cómo podemos hacer este tipo de problemas? A ver, no es difícil, ¿no? Más bien es cortito. ¿Cómo se puede conseguir esto? Haciendo que la suma, si ustedes se fijan aquí, ¿no? Haciendo que esta suma sea un ángulo y que esta resta sea otro, porque de hecho son dos ángulos distintos. Por ejemplo, lo que habíamos visto hace un rato, ¿no? 45 más 30, ¿no es cierto? Obviamente difiere de 45 menos 30, es decir, mientras esto nos da 75, esto nos da 15. Esa es la clave. Es decir, tomar a alfa más beta y asumir que es un ángulo, voy a suponer que es A, y tomar alfa menos beta y asumir que es otro ángulo, que le vamos a llamar B. Ahí podemos ver, ¿no? Entonces, esto de aquí le podemos, por ejemplo, sumar. Si yo sumo estos dos, lo que obtendría, ¿no es cierto? Sería el valor de A. Voy a poner así. Y el valor de B. Estos, al ser sumados, sería A más B. Y esto, al ser sumado, haría que estos también se sumen. Es decir, alfa más beta, ¿cierto? Más alfa menos beta. Alfa más alfa va a ser 2 alfa. Y beta menos beta es 0. Es decir, el valor de alfa de aquí sería igual a 1 medio de A más B. Sea, ahora, si en lugar de sumar se restarían, voy a restar esto menos esto. A menos B sería igual a alfa más menos. Alfa menos alfa es 0. Beta menos beta sería 2 beta. Por lo tanto, beta sería igual de aquí a 1 medio de
A menos B. ¿Se ven? Y eso justamente sería lo que solucionaría el problema. Porque esta suma y esta resta se podría resolver, ¿no es cierto? De la siguiente forma. Bueno, les dije cómo podríamos resolver esto, ¿no? Pero además tendríamos seno de A, ¿no es cierto? A ver, seno de A más seno, este sería, aquí estuvo mal, ¿no? Ángulo sería diferente. Claro, si fuera el mismo sería 2 veces. Este es distinto de este. ¿Qué problemas puedo resolver con esto? La suma de las mismas, la resta de las mismas, eh, la suma de coseno y también la resta de coseno. Estos 4 podríamos resolver en una sola. Veamos. Habíamos dicho que un medio del seno de alfa más beta más el seno de alfa menos beta es igual al seno de alfa coseno de beta. He intercambiado, ¿no?, el orden en el que estuvieron colocadas. Estas ya demostramos. Es decir, esto lo he puesto al revés. Bueno, voy a hacer para todas, así que este es un ejemplo, ¿no? Eran 4 pues. Teniendo esto, voy a colocar lo que acabamos de resolver. Es decir, un medio del seno de alfa más beta, dice, ¿no? El seno de alfa más beta más beta es A, más el seno de alfa menos beta. El seno de alfa menos beta, según esto, es, ¿no?, B. A ver, voy a poner. Esto es igual al seno de alfa, dice, ¿no? Y alfa ha sido un medio de A más B por el coseno de beta, que sería un medio de A menos B. Si es que este un medio de aquí, este 2 pasa multiplicando, ya tendría la primera, que sería seno de A más seno de B igual. Este 2 pasa multiplicando, dije, ¿no? 2 veces el seno de un medio de A más B coseno de un medio de A menos. Sumas, por ejemplo. Supongamos que quiero otra, ¿no? Supongamos que quiero saber que dije seno de las sumas, ¿no? Supongamos que quieren encontrar, qué sé yo, coseno en resta. Coseno en resta. ¿En cuál se basaría? Ahí podríamos utilizar exactamente esta de aquí, ¿no es cierto? Porque esto es coseno en resta, es decir, sería un medio del coseno de alfa menos beta menos
el coseno de alfa más beta. Eso es igual al producto de seno. Seno de alfa, seno de beta. De 2 pasaría multiplicando. Coseno de alfa menos beta. Coseno de alfa menos beta es b menos el coseno de alfa más beta es a. Entonces sería igual, este 2 que está dividiendo pasa multiplicando 2 veces el seno de alfa. Y alfa, según esto, es un medio de a más b. Y el seno de beta sería un medio de a menos b. Lo que eso estaría resolviendo es un problema contrario al que teníamos antes, ¿no? Si bien es cierto, estamos resolviendo solamente esta y esta, también es cierto que ustedes ya viendo la forma podrían resolver esto. Y con estos resultados, ¿no? Podríamos, por ejemplo, resolver esto. Es decir, ¿cuánto valdría el coseno, ¿cierto? Voy a suponer que aquí tengo, ¿cierto? Una suma de ángulos y aquí, a ver, aquí tengo una suma de ángulos y aquí tengo una resta de ángulos. Es decir, este ángulo de aquí sería A y este ángulo de aquí sería B, supongamos. Perdón, chicos. Profe, no se les ha apagado su micrófono. Ya, disculpen, les decía que estábamos haciendo este último ejemplo, ¿no? Se me corta porque entran llamadas y no puedo evitar que se corte. Entonces, estoy tomando el ejemplo de acá arriba, ¿no? El valor de B es 30, el valor de A es 45. Es lo mismo que estoy colocando acá. Entonces, no hubiéramos podido resolver esto antes, ¿cierto? Si me dicen el coseno de 30, yo diría, bueno, yo sé cuánto es. El coseno de 45, yo sé cuánto es. Y en resta podría resolver, pero eso también se podría expresar como un producto. Es decir, sería el producto de la suma de los dos, que en este caso sería 45 más 30. Voy a ponerle así. Multiplicado por el seno de A menos B, que en este caso sería 45 menos. Es decir, esta resta sería igual al siguiente producto. 2 veces el seno de 75, ¿no es cierto? O de un medio de 75 grados. Por el seno de un medio de, en este caso sería 15, un medio de 15 grados. Eso es lo que nos estaría diciendo, ¿no? Sería cuestión de verificar que efectivamente así ocurre. Podría ser que sea o conozca lo de acá y no conozca lo de acá, ¿no? O podría ser al revés, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, sería más difícil que yo conozca esto antes que yo conozca esto. Es decir, si tuviera algo así, sería más fácil esto a escribir así, porque el coseno de 30, ¿no es cierto?, es un medio, y el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, es decir, esto de aquí sería lo mismo que esto de acá, y eso sería un medio, ¿cierto?, menos Profe, el raíz. coseno de 30 no es raíz de 3 sobre 2.
Coseno de, 30. a ver, el coseno, perdón, raíz de 3 sobre aquí sería raíz de 3. ¿Qué me quedaría? Raíz de 3 menos raíz de 2 sobre 2. Sería la respuesta de esto. Va a depender, ¿no? ¿Qué es lo más cercano y qué es lo que yo conozco para poder utilizar esto como identidad? Bueno. A ver, veamos. ¿Qué hemos resuelto? Hemos resuelto suma de senos, resta de cosenos. ¿Qué nos faltaría? Resta de senos, ¿no es cierto? Esta tarea de aquí, ¿no es cierto? Sería seno de A menos seno de B. Demostrar, ¿no es cierto? Como les decía, ustedes tendrán ya formularios, ¿no? Esto sería 2 veces el coseno de 1/2 de A más B por el seno de 1/2 de A menos B. Y la otra que nos faltaría sería la suma del coseno de A más el coseno de B. ¿No es cierto? Eso no teníamos. Sí, era de resta. Sería 2 coseno del 1/2 de A más B por el coseno de 1/2 de A menos B. Tercero, haríamos el seno de 70 menos el seno de 20. Y veríamos cómo hacer para demostrar que el seno del doble de un ángulo más el seno del cuádruple de un ángulo dividido para el coseno del doble de un ángulo más el coseno del cuádruple de un ángulo es igual a la tangente del triple de un ángulo. ¿Se acuerdan que habíamos resuelto la tangente del ángulo triple? Resulta que la tangente del ángulo triple también puede resolverse así. Demostrar que esto es esto. O bien demostrar que esto es esto. Pero sería mejor demostrar que esto es esto por las identidades que acabamos de hacer. Veamos cómo nos va y resolver. Eso sería, chicos. Ya les edito esto porque está recortado hartísimo. No sé si tienen alguna pregunta.